Muy bien, mis amados, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros hoy para esta charla, este tiempo que Dios nos da para los caballeros, donde el Señor nos está formando, nos está capacitando en una serie que Dios nos ha dado, que ha colocado en nuestro corazón para nosotros como caballeros, y es cómo ser verdaderos cristianos en tiempos finales, en tiempos difíciles. La semana pasada, si ustedes recordarán, comenzamos viendo un versículo donde el Señor Jesucristo profetizaba. ¿Recuerda qué decía el Señor Jesucristo? Que en los últimos tiempos había una característica particular que se iba a dar en los últimos tiempos, y es que se iba a multiplicar algo. ¿Qué era lo que se iba a multiplicar? La maldad. La maldad. ¿Y qué decíamos que era maldad? El Señor decía que en los últimos tiempos, una de las características que se verán en los últimos tiempos es que aumentará la maldad. Es decir, se multiplicará la maldad. Habrán muchas personas que van a seguir la maldad. ¿Y qué decíamos que era la maldad? Básicamente, ¿qué era? La no obediencia a la ley de Dios. Entonces noten esto particular, amados, que en los últimos tiempos lo que más va a pulular, lo que más va a multiplicarse, lo que más se va a dar es gente que no va a obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo. Es decir, en los últimos tiempos no se va a ver que todo el mundo quiera buscar de Dios, que la gente quiera leer la Biblia, que quiera congregarse, que quieran entregar sus vidas al Señor. No, eso no va a ser la característica. Más bien la característica es algo que estamos viendo hoy en día, que la gente le saca el cuerpo a las cosas de Dios, que la gente como que evade las cosas de Dios, y que son muy poquitos los que tal vez decimos vamos a buscar de Dios. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, porque esto es muy importante, que sin lugar a dudas nosotros como cristianos vamos a estar rodeados de ese tipo de personas. Es decir, que en los últimos tiempos vamos a tener muchísima presión, y ahí donde tenemos que estar nosotros atentos, porque eso es lo que vamos a estar viendo. Va a haber mucha presión, donde la gente va a querer como tratar de que nosotros aflojemos en los caminos de Dios. Van a tratar como de arrastrarnos. Y ahí en esos momentos es cuando tenemos que salir a flote. No podemos hundirnos, no podemos echar atrás, no podemos volver a Egipto. No podemos que en medio de las situaciones difíciles que tengamos que atravesar, entonces nos asustemos, nos amedrentemos y nos volvamos iguales a ellos, y que en lugar de seguir los caminos de Dios, en lugar de seguir adelante en las cosas de Dios, terminemos aflojando y terminemos hundiéndonos como ellos. Entonces es muy importante entender esto porque lo que Dios quiere para nosotros de una manera particular es que avivemos ese fuego. Ahora más que nunca nos comprometamos con Dios. Sé que hay compromisos, sé que hay actividades, sé que hay muchas cosas para hacer, pero por favor no permitamos que el fuego que Dios ha colocado en nuestro corazón se apague. Recién en la reunión anterior dominical hablábamos sobre eso. Recuerda que estábamos hablando de la tibieza, de cómo el Señor a esos tibios los va a vomitar, cómo en esos últimos tiempos la gente va a querer como no buscar de Dios, sino estar ahí en una situación de complacencia. Hoy vamos a hablar un tema que he titulado la importancia de nuestro testimonio. ¿La importancia de qué? De nuestro testimonio. Es muy importante. Ahora más que nunca juega un papel crucial nuestro testimonio. Y para eso, por favor, abran ahí sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 14, versos 55 y 56. Marcos 14, versos 55 y 56. Y dice la palabra de Dios. Escuchen por favor. Lo voy a leer a favor de ustedes. Marcos 14, versos 55 y 56. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio, aquí está la palabra, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Noten que al Señor Jesucristo buscaron por todas maneras, por todas las formas de culparlo, de tratar de justificar
de tratar que en algún momento Jesús hubiese cometido un error para que basado en ese error entonces hubiesen tomado ventaja, pero nunca pudieron encontrar nada contra Jesús. La importancia de nuestro testimonio. Jesús caminó en esta tierra siendo una persona íntegra, una persona intachable, donde absolutamente nadie lo pudo juzgar. Y han pasado los años, más de 2000 años, y nadie se puede atrever a levantar algo en contra de Jesús. Y en esta noche lo que quiero es que entre todos reflexionemos acerca de la importancia de nuestro testimonio. Y para eso quiero que nos hagamos unas preguntas en esta noche. ¿Qué importante es para ti el testimonio? ¿Qué representa para ti el testimonio frente a los demás que no conocen de Dios? Frente a un mundo que está lleno, que está saturado de incredulidad, donde buscan las cosas materiales, donde no les interesa buscar de Dios, donde lo último que ellos esperan y tal vez ya en las últimas horas dice, ahí sí ya me arrepiento, ahí sí le pido perdón a Dios, ahí sí busco a Dios. Pero en este momento, ¿qué tan importante podría ser nuestro testimonio para aquellos que no conocen del Señor? ¿Qué tan importante podría ser tu testimonio y mi testimonio para aquellas personas que lo puedan notar y decir, oiga, verdaderamente este es un hombre que conoce de Dios, este es un hombre intachable? ¿Cómo responderíamos? Otra pregunta, ¿cómo responderíamos nosotros a un mundo, familiares, amigos, conocidos, cuando nos preguntan de qué religión eres? Cuando la gente dice, bueno, pero ustedes, yo veo que como que son diferentes, cuénteme qué religión tienen ustedes, porque eso lo están preguntando. Aún en las hojas de vida ustedes verán que ahí preguntan religión, ¿qué religión tienen? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos cuestionan las personas que están a nuestro alrededor y nos dicen, oiga, ustedes por qué no hacen lo que hacen los demás? ¿Ustedes por qué no se emborrachan? ¿Ustedes por qué no dicen groserías? ¿Ustedes por qué no fuman? ¿Ustedes por qué no dicen mentiras? ¿Qué decimos ante eso? ¿Qué podríamos contestar si alguna persona nos pregunta, bueno, lo que usted hace, ¿lo hace porque usted quiere o lo hace porque su religión se lo prohíbe? ¿Usted no toma porque no quiere o no toma porque allá el pastor, allá en su iglesia, allá en su religión, allá le prohíben tomar, o por qué es que usted no toma? ¿Qué le contestaríamos a esas personas? ¿Qué le diríamos a esas personas? Porque lo que nosotros hacemos, y preguntémonos en esta noche, amados, lo que nosotros hacemos, lo estamos haciendo por convicción. Tú estás acá por convicción, o estás bajo alguna presión, o estás acá porque te toca. Lo que quiero en esta noche es dejar muy marcado en nuestros corazones la importancia de nuestro testimonio, no solamente acá de los que estamos aquí reunidos, sino cuando atravesemos esa puerta y tengamos que enfrentar a un mundo. ¿Qué tan importante podría ser el testimonio? Porque tristemente lo que nos ha pasado, y quiero pues que nos incluyamos, no sé si ustedes, pero yo me incluyo, es que no hemos dado el mejor testimonio. Es que podemos hablar muy bonito, podemos venir a una iglesia, podemos tener una Biblia, pero hay cosas que aún están en nuestra vida que no son agradables ante los ojos de Dios, y que la gente se da cuenta de eso, y que por causa de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, muchas personas se han frenado por buscar de Dios, porque dicen, no, la verdad es que yo no veo ninguna diferencia. Porque el testimonio es la manera con que nosotros respondemos a un mundo cuando nos preguntan quiénes somos. Es decir, más que palabras, más que decir nosotros no hacemos esto, nosotros no creemos en esto, más que ese tipo de cosas que acostumbramos a decir, lo más importante es que la gente vea
que nosotros somos diferentes. Testimonio. Y estuve mirando un poco esta palabra testimonio, porque cuando vamos al original e indagamos un poquito, entonces podemos descubrir cosas importantes. Y esta palabra que hemos mencionado aquí en el pasaje de testimonio, en el original es una palabra que es martus, así como suena martus, de la cual se deriva otra palabra que es marturia. Y de esa palabra marturia se deriva una que es marturium, que es lo que conocemos nosotros como mártir. Entonces testimonio, una de las definiciones es mártir. Pero otra que me llamó mucho la atención es que la palabra testimonio también quiere decir evidencia. Evidencia. También quiere decir testigo. Pero también quiere decir mostrar. Mostrar. Entonces cuando miramos desde el original, nos realza un poco más y nos permite poder conocer un poco más. Entonces lo que nos dice es que el testimonio no son, de acuerdo a esta definición, testimonio no son palabras, sino que son ¿qué? Hechos. Hechos. Diga conmigo, hechos. Es decir, no es tanto lo que nosotros salgamos a hablar, no es tanto lo que yo pueda hablar, sino lo que más importante cuando se habla de testimonio es una correlación directa con hechos, con evidencias, con vida. Miremos por favor Marcos capítulo 14, verso 60. Jesús está frente al concilio, frente a ese Sanedrín que lo quieren culpar, y ahí está Jesús en pie, delante de ellos. Marcos 14, 60. Dice la escritura: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él ¿qué? Callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Versículo 62 dice: y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. Noten aquí que Cristo sostenía su testimonio con lo que él hacía. No era necesario para él hablar y pretender defenderse y tratar de argumentar cosas y persuadirlos y casi que forzar. No. Él sostenía su testimonio con lo que él hacía, con sus hechos. Ustedes han visto lo que yo hago. Ustedes no necesitan que yo les diga nada. Ustedes han visto con sus propios ojos, han evidenciado cuál es mi vida y qué es lo que yo he hecho. Noten que Jesús sabía perfectamente, Jesús conocía perfectamente la situación de su vida. Y la pregunta es: ¿por qué él no se defendía? ¿Por qué creen ustedes que Jesús no se defendía? Eso uno, pero también Jesús no se defendía porque sabía que todo lo que estaba pasando estaba dentro del plan y el propósito de Dios. Que todo eso que estaban haciendo ellos, que ese juicio que lo estaban, en ese momento lo estaban sentenciando, Jesús sabía que todo eso estaba dentro del plan de Dios. Jesús sabía que todo eso estaba maquinado, que todo estaba orquestado. Y por eso Jesús se mantuvo en su carácter intacto, no se descompuso para nada, no se enfadó para nada, no los injurió para nada, al contrario, él se quedaba callado, porque sabía que todo lo que él estaba haciendo era conforme al propósito y la voluntad de Dios, y que tarde que temprano los ojos de esas personas que ahí lo estaban señalando, que lo estaban juzgando, un día tendrían que decir: verdaderamente él era el Hijo de Dios. Por eso Jesús estaba ahí tranquilo. Y eso es lo que dice la escritura. Cuando aquel centurión romano que ve todo esto que está pasando y dice: verdaderamente,
en verdad Él es el Hijo de Dios. Amados, nosotros no tenemos que forzar las cosas. Simplemente tenemos que comenzar a vivir esa vida cristiana de verdad. ¿Cuesta? Cuesta. ¿Es difícil? Posiblemente sí. Y se va a poner más difícil quizás. Pero ahí es donde marcamos la diferencia. Jesús no se defendía porque sabía que al final todo eso era falso. Que todo eso que estaban haciendo lo habían maquinado entre ellos y habían sobornado y habían pagado una cantidad de cosas para que hablaran contra Jesús. Todo eso era falso. Y sin embargo Jesús se mantiene en su carácter, en su testimonio y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Señor, perdónalos. Y fíjense que Jesús en ningún momento se molestó, en ningún momento se enojó por eso. ¿Cuántas veces nosotros, si alguien habla en contra de nosotros, nos ofuscamos, nos molestamos, nos enojamos? ¿No será que nos enojamos es porque quizás ellos tienen razón? Pero la actitud que debiésemos tener nosotros es que frente a un ataque que es una mentira, que es una calumnia, que no lo hemos hecho nosotros, ¿cómo debemos mantenernos? Tranquilos, sabiendo que Dios es nuestro abogado, sabiendo que Dios es nuestro defensor, sabiendo que al final todo va a salir a la luz y que no tenemos nosotros que forzar las cosas, que empujar las cosas, sino simplemente mantenernos en integridad. Si nosotros no lo hemos hecho, si nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila y limpia, ¿por qué tenemos que estar angustiados? ¿Por qué nos vamos a molestar? Que esa era la actitud que tenía, entre otras, Jesús. Tenía su conciencia limpia, no tenía ningún tipo de reparo, nadie tenía por qué nadie lo pudo señalar. Y eso que estaban diciendo era una mentira. Vamos a Pedro, por favor, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Porque ¿qué es importante, amados? Que este caminar en la vida cristiana nos tiene que llevar a nosotros a una meta. No sé si ustedes sepan cuál es la meta que nosotros debemos tener como cristianos, hoy particularmente hablando como hombres. ¿Cuál es verdaderamente la característica que debemos tener nosotros como cristianos? ¿Cómo es que la gente va a notar que nosotros somos diferentes? Y lo va a notar, escúchenme por favor, de acuerdo a la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Diga conmigo, la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Es decir, escúchenme por favor antes de ir al pasaje, que nuestra tarea y que nuestra meta como hombres cristianos es que nuestro carácter cada vez sea más parecido al de Cristo. Nuestro modelo tiene que ser Cristo y tenemos que procurar día a día que nuestra vida se parezca más a la de Cristo. Y ahí vamos al pasaje de primera de Pedro 3:16. Escuche cómo dice Pedro en esta versión. Voy a leerlo en principio en la Reina Valera. Dice la escritura: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Escuche cómo dice la Nueva Traducción Viviente: pero háganlo con humildad y respeto. Escuche por favor lo que dice enseguida: mantengan siempre limpia la conciencia. ¿Mantengamos qué? ¿Cada cuánto? Siempre. Escúchenme, varones. Mantengamos siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Hay una meta para nosotros, y es que tengamos siempre la conciencia que limpia. Por favor, que no tengamos vidas dobles, que no tengamos apariencias, que quitemos de nuestra vida toda hipocresía, que no seamos unos acá y otros afuera, sino que tengamos siempre la conciencia limpia. Y me llama la atención esta última frase que dice: y que tengamos una vida recta. ¿Una vida qué? Recta. ¿Cuántos saben que a veces las personas nos calumnian? Las personas
inventan cosas contra nosotros. Y es común en un mundo, porque cuando ven que queremos salir adelante, cuando ven que tenemos una proyección, cuando ven que tenemos proyectos, cuando ven que nuestra vida es diferente y que no estamos pegados a lo material y que soñamos con cosas grandes y que nuestra mirada está más allá y entonces hablamos de una forma diferente, a ellos les da envidia. Y entonces comienzan a ponernos apodos, comienzan a señalarnos, comienzan a juzgarnos, comienzan a decir una cantidad de cosas. ¿Y cuál debe ser la actitud frente a ese tipo de cosas? Frente a las calumnias, frente a las burlas, mantenernos firmes, que ellos hablen, que critiquen, que difamen, pero nosotros nos mantenemos, diga conmigo, con una conciencia limpia, una vida recta. Y esta palabra conducta, escúcheme como dice la Escritura, conducta que dice aquí la Escritura, que tengamos una conducta como en Cristo. Esta palabra conducta es manera de vivir. Y este es el reto para nosotros como hombres, que tengamos una manera de vivir, que nadie tenga por qué señalarnos, que nadie pueda levantar un dedo para acusarnos, sino que procuremos mantener nuestro testimonio. Y la manera de mantener nuestro testimonio intachable es teniendo una conducta íntegra, es teniendo una manera de vivir recta delante de Dios. Porque la gente, ¿qué podría decir de nosotros? Que nos ven entrar a un lugar como esto, que nos ven escuchando un mensaje, que nos ven con una Biblia, pero que conocen nuestra vida, que conocen cómo estamos con nuestra familia, que conocen cómo estamos en nuestra casa, que nos ven a diario, que tal vez no son parte de la iglesia, pero son vecinos, son familiares. ¿Qué pueden decir de nosotros? Primera de Pedro capítulo 3 verso 1. Aquí hay un consejo que el Señor le da para entender la importancia del testimonio, para entender la importancia de la evidencia que damos, para ver la importancia de los hechos, de lo que nosotros hacemos. Y es un consejo, entre otras, que el Señor a través de Pedro le da a las esposas para poderse ganar a los esposos, pero que fácilmente, escúcheme, aplica para que nosotros podamos ganar a otras personas para Cristo. No tanto hablándoles, que es importante quizás sí, pero hay algo que es mucho más importante. Escuche como dice Pedro, primera de Pedro 3:1. Asimismo, está hablando a las mujeres, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, y aquí en la parte importante, sean ganados, ¿sean qué? Ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Entonces lo que Pedro está diciendo es, en lugar de ponerle tanta cantaleta a su esposo, más bien compórtese de una manera como estamos hablando aquí, más bien que su manera de vivir sea recta, que sea una persona ecuánime, una persona íntegra, para que con su conducta y el esposo ver la conducta se convierta al Señor. No tanto las palabras, sino su conducta. Pero igual, repito, aplica para que nosotros, si queremos ganarnos a alguien para Cristo, y que ese debe ser el ideal, que las personas que nos rodean puedan decir, yo quiero ser cambiado, quiero ser transformado, yo quiero ser como usted, me fascina su forma de ser. Entonces, que esas personas las ganemos por nuestra conducta, sin palabras, y por la conducta de nosotros. ¿Están conmigo en esto? O sea, ahí tenemos que trabajar. Nos cuesta, sí, hay cosas que tenemos que cambiar. Pero sí está notando hasta ahora que la conducta, es decir, el testimonio, es decir, la evidencia, es decir, los hechos, son importantes. Que la gente eso es lo que ve. Y ahí entonces tenemos que entrar a hacer ajustes en nuestra vida. Pablo también tocó el tema cuando le habló a los Corintios, en su segunda carta, 2 Corintios, capítulo 1, verso 12, dice la Escritura, 2 Corintios 1, 12, porque nuestra gloria es esta, es decir, lo que nos llena, lo que nos gusta, dice el testimonio de nuestra conciencia. Volvemos al tema, a la evidencia, la muestra, o sea, lo que más nos ayuda a nosotros es el testimonio de nuestra conciencia. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más
con vosotros. Escuchen por favor, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que nos aclara mucho más este concepto. Escuche cómo lo dice Pablo en esta versión. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Dos áreas que toca Pablo que son muy importantes. La importancia del testimonio. Cuando Pablo se dirigía al mundo, él decía, lo más importante es mi testimonio, mi sencillez, mi sinceridad delante de los demás. Y escúchenme, amados, compromiso para nosotros. Tenemos que trabajar mucho en la sinceridad. ¿Qué será sinceridad? A ver, cuando escuchamos el término sinceridad, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando Dios nos habla en este pasaje que tenemos que ser sinceros, ¿a qué hará referencia? Correctos. ¿Qué más podría ser sinceridad? Transparentes, fieles. ¿Qué más? ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué podrá ser sinceridad? Verdad. ¿Saben de dónde sale la palabra sincero? Giovanni, ¿tú sabes? ¿Tú recuerdas? Que en alguna oportunidad explicamos la palabra sinceridad o sincero, ¿qué es? Lo que sucedía es que se rompía un jarrón como esos y entonces lo que hacían era colocarle una cera y luego los pintaban, los maquillaban y lo ponían ahí. Entonces el jarrón se veía muy bonito, pero cuando el jarrón era expuesto al calor, el calor que hacía derretir la cera y se desmoronaba el jarrón. Y eso es la palabra sincero, sincera. Que nosotros frente a las situaciones de la vida nos mantengamos íntegros. Que frente a la presión, frente a todo lo que podamos enfrentar en un momento determinado, nadie tenga por qué decir, usted se ve muy elegante, usted habla muy bien, usted esto, usted lo otro, pero mire lo que realmente es usted. Que nuestros hijos, que nuestra familia, que las personas allegadas, las personas más cercanas, no puedan decir nada, sino que seamos de una sola pieza. Y es de ahí donde sale la palabra integridad. Y la palabra integridad es de una pieza. ¿Podemos nosotros hoy decir que somos sinceros, que somos íntegros? ¿O no será que de repente por ahí se nos salen algunas palabrotas? ¿No será que nuestro carácter todavía deja mucho que decir? ¿No será que aún hay cosas que nosotros hacemos en lo oculto, en lo secreto, y que posiblemente ninguna persona en la tierra lo conozca, lo sepa, pero que Dios sabe todo y que Dios, que no puede ser burlado, puede decirnos en esta noche si efectivamente nosotros somos sinceros o no somos sinceros, si caminamos en integridad? Por eso el buen testimonio se manifiesta, se pone en evidencia cuando tenemos que enfrentar situaciones complicadas. Y ahí es cuando, escúcheme, lo que nosotros aprendemos a través de la Biblia, lo tenemos que vivir. Porque lo contrario podríamos ser como en un momento Jesús señaló a los fariseos que eran unos ¿qué? Hipócritas. Porque tenían mucho conocimiento, pero sus vidas dejaban mucho que desear. Lo que tenemos, es decir, que la meta, otra de las metas que debemos tener en esta vida es aprender mucho de la palabra de Dios. Pero no solamente aprender para llenarnos de conocimiento, sino para aplicar eso que nosotros vivimos. Cuando nosotros, ahí mejora nuestro testimonio, cuando nosotros aprendemos y vivimos lo que aprendemos, nuestra vida comienza a cambiar. El problema de nosotros, el problema de la iglesia, el problema del pueblo cristiano es que aprende mucho, conoce mucho, pero a la hora de realizar cosas se queda corto.
que nosotros podamos, que es lo que dice la Escritura, podamos trabajar con esos testimonios, esas evidencias, esos hechos. Jesús trabajó 3 años y medio con los discípulos, formándolos, dándoles conocimiento, dándoles formación, dándoles ejemplo, viviendo una vida intachable Jesús frente a sus discípulos. Y después de 3 años y medio, entonces usted sabe que viene la persecución y son esparcidos. Y a partir de ahí se terminan los 4 evangelios y el 5.º libro de la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Hechos de los Apóstoles. Me gusta en la versión inglesa porque no encuentra el texto Hechos, sino que dice Actos de los Apóstoles. Y lo que está narrado en ese libro de Hechos es las evidencias de lo que ellos hicieron. En otras palabras, ya recibieron toda la formación de parte de Jesús, ahora vamos a salir a hacer lo que Jesús nos enseñó. Cada vez que venimos a una reunión, está bien, recibimos el conocimiento que nos da a través de la palabra. Pero no nos quedamos ahí, sino que ahora con ese conocimiento que Dios nos ha dado, salimos a cumplir con los hechos, las evidencias de lo que aprendemos. Vivir lo que nosotros aprendemos. Ser hacedores de la palabra, dijo Santiago, y no tan solo que oidores. Que nosotros, cuando nos pregunten por qué somos cristianos, no nos quedemos tan cortos diciendo somos cristianos porque a diferencia de ustedes no adoramos imágenes. A diferencia de ustedes, nosotros podemos ir ante el Padre y no necesitamos un intermediario. A diferencia de ustedes, hacemos esto, hacemos lo otro. Más que eso, más que decir, nosotros tenemos como estas reglas, estas políticas, nosotros vivimos de esta manera. Eso fue lo que sucedió. Ustedes recuerdan, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, hago un pequeño resumen de lo que sucedió ahí. Esteban, el primer mártir, discípulo, es asesinado, y fruto del asesinato de Esteban, entonces son esparcidos y comienzan a ir a diferentes regiones, a Fenicia, otros van a Chipre, otros van a Antioquía, y la gente comienza a ver que esos discípulos están transformando, están trastornando, están revolucionando las ciudades donde ellos llegan. Y la gente comienza a conocerlos. Y la gente comienza a gustarles la forma de ser de ellos, sus vidas, porque están dando testimonio. Con sus hechos están haciendo cosas tremendas. Y llega al punto, vayan al versículo 22 de Hechos 11. Dice la Escritura que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos 11, 22. La gente que estaba en Jerusalén comienza a escuchar que algo está pasando, que hay un grupo de personas que están revolucionando, están transformando, y eso se hace saber en Jerusalén. Y dice la Escritura, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con compromiso de corazón permaneciesen fieles al Señor. Verso 24. Porque era varón bueno y lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, diga conmigo, una gran multitud fue agregada al Señor. Noten esto, amados. El testimonio de ellos impactó tanto a la gente, tanto a la sociedad, que la gente comenzó a reunirse con ellos. Y dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año, y con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y noten por favor lo que sigue. Y a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos por primera vez. ¿En dónde?
en Antioquía. ¿A cuáles discípulos? ¿A cuáles discípulos? ¿A qué hace referencia? Escúcheme, no solamente los 12 que andaron con Jesús, se refiere a todos los aprendices que estaban con Jesús. Recuerde que la palabra discípulo es alumnos. Y la gente veía a esos alumnos y veía cómo esa gente había escuchado del maestro, cómo el maestro les había impartido conocimiento y ellos habían asimilado el conocimiento y estaban caminando como su maestro. A tal punto que aquí había personas de diferentes culturas, de diferentes razas, que hablaban, unos hablaban arameo, otros hablaban griego, pero todos ellos tenían algo en común. Y lo que tenían en común es que todos seguían la doctrina de Cristo. Es decir, no importando la cultura, todos se unieron en Cristo Jesús. Y todos hablaban el mismo idioma en lo que tiene que ver con la doctrina de Jesús. Todos eran adoctrinados de la misma manera que su comportamiento y su estilo de vida, su calidad de vida, su forma de vida era excelente. Discípulos de Jesús. Y eran tan excelentes en su forma de ser, que no era que hablaban y hablaban, sino que vivían lo que ellos habían aprendido. Hasta el punto que ellos le dicen de una forma sarcástica, burlona, burlesca, les dicen cristianos. Cristianos. ¿Por qué? Porque tenían en común a Cristo y a su doctrina. Y a partir de ahí dice la Escritura que por primera vez lo llamaron cristianos. Si nos preguntan hoy, ¿por qué eres cristiano? ¿Qué diríamos? Porque sigo a Cristo, porque estoy comprometido con Cristo. Pero tenemos que ir más profundo. Si a nosotros que estamos acá nos preguntaran, ¿ustedes qué son? La gente que no conoce dice, ¿ustedes de qué religión son? ¿Qué diríamos nosotros? ¿De qué religión? Si llegase a ser el cristianismo una religión que no lo es un estilo de vida. Pero la gente, como no sabe, piensa que el cristianismo es una religión. Y si nos preguntan qué religión somos, ¿qué diríamos? ¿Qué somos qué? Cristianos. Esa palabra cristianos con J es cristianos. Y esa palabra cristianos quiere decir ¿qué? ¿Cristos qué? Pequeños. Cristos pequeños. Es decir, en otras palabras, son como una réplica a menor escala de Cristo. Eso es ser cristiano, no es una religión. Ahora, muy bien lo que mi hermano Pedro dice, es una relación, pero escúcheme, esa relación me tiene que llevar a una transformación, o si no, no somos cristianos. O sea, yo digo, no, es que yo no tengo ninguna religión, bien, yo tengo es una relación con Cristo, bien, hasta ahí estamos bien, pero la gente eso no le dice nada. No le dice nada. Lo que la gente quiere ver es que fruto de esa relación con Cristo, su vida es cambiada. Como tiene tanta relación con Cristo, quiere decir que usted es muy parecido a Cristo. Porque ustedes notarán que nosotros terminamos siendo muy parecidos al grupo de personas con las cuales nos rodeamos. Si usted se rodea con gente negativa, con gente pesimista, usted termina siendo un negativo, termina siendo un pesimista. Si usted se juntara con gente grosera, vulgar, usted termina siendo un grosero, un vulgar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Se supone que el ser cristiano, que es el tener una relación con Cristo,
nos tiene que llevar a una transformación. Y que esa transformación, cuando la gente ve esa transformación, dice, wow, usted verdaderamente se parece a su maestro. Es increíble usted cómo ha cambiado. Cómo esa relación que tiene con él lo ha afectado para bien y usted ahora es una persona diferente. Usted tiene algo en común, que es lo que caminas con Cristo, y eso hace que su doctrina, la doctrina de Cristo, sea su misma doctrina. La pregunta es, ¿será que la gente sabe eso? ¿Ve eso? ¿Puede ver eso? O sea, fíjate que estamos hablando, no palabras. No palabras. No, yo tengo esto, yo soy tal cosa. No palabras. Actos, hechos. Hechos. Pareciese que esta gente, cuando lo llamaron a Antioquía cristianos, conocían el refrán que nosotros conocemos, que de tal palo, ¿qué? Tal astilla. Pues lógico, de tal palo, Cristo, mire sus astillas, o sea, tal cual. Pequeños Cristos. ¿Pequeños qué? Cristos. Y que podrían decir al verlos a ellos, claro, es que hijo de tigre, ¿qué? Sale pintado. La pregunta es, ¿podemos o puede la gente decir eso de nosotros? Hijo de tigre, Jesús sale pintado, con razones así. De tal palo, Jesús, tal astilla. ¿Será que nosotros estamos así? ¿O nos hemos conformado simplemente, yo soy cristiano, pero tiene que ir mucho más allá? ¿Están captando la esencia del mensaje? O sea, la importancia del testimonio. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel, que la gente diga de tal palo, tal astilla, hijo de tigre sale pintado, y que nosotros podamos decir, yo soy un verdadero cristiano, no por lo que yo diga, sino porque la gente ve que mi actitud, mi comportamiento es de un pequeño Cristo. Que la gente diga, mire cómo se comporta, es un pequeño Cristo. Mire cómo habla, es un pequeño Cristo. Mira, no se deja descomponer frente a esta situación, es un pequeño Cristo. Mira todo lo que le han hecho, y él callado, igual que Cristo. Es muy intachable, igual que Cristo. No le he escuchado una sola mala palabra a este hombre. Lo llevo conociendo años y nunca he escuchado ni una sola palabra, igual que Cristo. Increíble, nunca ha dicho una sola mentira. Los hijos, mi papá, intachable, no le he escuchado una sola mentira, igual que Cristo. ¿Será que estamos ahí? ¿Qué creen? ¿Hay trabajo para hacer? Yo creo que sí. Si nosotros pudiéramos tener este concepto, no solamente aquí nosotros, alguno lo escuchará más adelante, sino que todo el pueblo cristiano pudiésemos tener ese concepto y vivir de esa manera, ¿ustedes creen que el cristianismo podía afectar y transformar una ciudad como esta? Claro que, ¿el mundo entero? Claro que sí. Eso era lo que ellos hacían. Eso fue lo que transformó las ciudades donde ellos pasaban. Porque el que era un borracho no decía, es que yo ya no soy borracho, yo soy cristiano. No, es que la forma de ser de ese hombre era diferente. El que era un mujeriego, el que golpeaba a la esposa, el que se cambió, fue transformado. Porque el carácter de Cristo estaba ahora en el corazón de ellos. Y nosotros, decir, cuando decimos que somos cristianos, yo creo que nos queda grande ese adjetivo, porque nos falta mucho todavía. Nosotros creemos que somos cristianos porque entramos a una iglesia que llama Centro Cristiano tal cosa, y ahí, soy cristiano porque entré al Centro Cristiano. No, eso no nos hace cristianos. Pedro, ustedes recuerdan que el Señor le cambió el nombre a Pedro. ¿Por qué le cambió el nombre a Pedro? ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Cómo se llamaba él antes de que Cristo lo llamara? ¿Cómo se llamaba? Simón, que es caña endeble. Luego Dios le cambió el nombre, Jesús le cambió el nombre. ¿Y qué nombre le puso? Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? Una piedra pequeña, un pedazo de piedra, por su carácter. Es decir, Jesús le cambió el nombre porque veía su carácter. Nosotros seremos llamados cristianos porque nuestro carácter cambió. Un día estaba un hombre llamado Jacobo y otro llamado Juan, hijos de Zebedeo. Recuerden ustedes, y una mujer llamada Salomé. Y el Señor les puso un apodo a ellos.
¿Cómo los llamó a ellos dos? ¿Los hijos de qué? Del trueno. Porque fueron aquellos que dijeron: Señor, manda a descender fuego y acaba con todos ellos, destrúyelos. Fueron los que el Señor, la mamá intercedió: Señor, que coloque a Jacobo a un lado y a mi hijo Juan al otro lado. Entonces, por su carácter, le dijo: hijos del trueno. Por la forma de ser. Ahí tenemos que ganar, por nuestra forma de ser. Ahí, varones que estamos aquí, los que escucharán más adelante, es nuestra forma de ser lo que nos va a hacer llamar verdaderos cristianos. Nuestro testimonio, nuestros actos, nuestros hechos, nuestras evidencias. Un día el Señor le puso a un ángel, le puso Luzbel. ¿Recuerdan? ¿Qué quiere decir Luzbel? ¿Quién era Luzbel? Un ángel. ¿Qué quería decir qué? El hijo de la mañana, el lucero de la mañana. Porque era bello. Pero luego cambió su carácter. Y ya no era así, era un rebelde. Y le puso el nombre Satanás. ¿Y qué quiere decir Satanás? Adversario. Se convirtió en su carácter. Otro nombre es, sí, Lucifer, le pueden decir serpiente antigua, diferentes nombres. Pero Luzbel era porque su luz era una luz bella, pero cambió, fue transformado. Y eso a donde yo quiero ir es que ese nombre tiene que ser cambiado de nosotros, que realmente nos podamos llamar cristianos, pero no porque tengamos una membresía en una denominación, sino porque nuestra vida es cambiada, nuestra vida es, diga conmigo, transformada. Y es lo que Pablo decía: es la gracia de Dios que está en mí. O sea, yo no vengo con ningún conocimiento y lo que ustedes ven de mí no es porque yo sea, no, es que ha sido la gracia de Dios que me ha transformado. Y que, amados, yo no sé cuántos años más Dios nos quiera tener en esta tierra, pero que la gente diga: mi papá, mi abuelo, mi vecino, mi tío, no sé, el parentesco que tengamos con alguno de ellos, diga verdaderamente si una persona intachable, una persona cambiada y transformada fue fulano de tal. Qué cosa tan parecida a Cristo. Él sí tiene el título de un verdadero cristiano. Que nuestro epitafio ahí en la tumba puedan colocar nuestra familia, nuestros conocidos: aquí yace un verdadero cristiano. Pero no porque hacía parte de una iglesia, sino porque su vida era completamente parecida a su maestro. Cristos, ¿qué? Pequeños. Y mucho de eso depende de nosotros. Mucho de eso depende. Y yo podría decirles, amados, que este remanente pequeño, esta manada pequeña, como suele llamar Jesús cuando se reunía con sus discípulos, un pequeño grupo, nosotros, si nos ponemos de acuerdo, cada uno de manera personal, si nos proponemos cambiar y ser verdaderamente esos cristianos genuinos, podríamos nosotros transformar una ciudad entera. Comenzando por nuestra vida, nuestra familia, seguido con la iglesia y luego una ciudad, y podríamos transformar. Y entonces ahí, ese mal título o ese mal calificativo que tienen sobre el cristianismo podría ser transformado, porque un grupo de personas una noche se reunieron, escucharon un mensaje, ese día el Señor tocó el corazón y ese día algunos de los que estamos acá dijimos: yo quiero ser esa persona, yo quiero verdaderamente ganarme el título de cristiano, ganármelo por mi vida, por mis actos, y que nos podamos levantar con una actitud diferente y decir: ¿sabe que sí? Voy a vivir este verdadero Cristo. Quiero ser un Cristo pequeño. Que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y no que la vida cristiana nos limite simplemente a una tendencia de fe. Tendencia. Sino que tengamos verdaderamente el carácter de Cristo. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 27. Y que la gente no diga simplemente: lo que pasa es que él no es católico, él es cristiano. Sí, pero ¿qué? Eso no tiene nada
La gente tiene que notar que nosotros no somos católicos, que nosotros somos cristianos porque nos parecemos a Cristo. Punto. Así como bien lo notamos, no tenemos una religión, tenemos un carácter parecido al de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 27. Dice la escritura: ¿y vosotros qué? Daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjense por favor cuál es la razón por la cual damos testimonio. Porque hemos estado con Cristo. Porque tenemos una relación, como bien anotó mi hermano, una relación con Cristo. Y el resultado de esa relación hace que nosotros demos un testimonio. Y que la gente cuando nos vea diga: verdaderamente se nota que usted está con Cristo. Se nota que usted estuvo con Cristo. ¿Recuerdan cuando Moisés en algún momento subió y vio la presencia de Dios y lo demás, y su rostro resplandecía? La gente ni lo podía ver. Que la gente pueda notar que nosotros tenemos una comunión con Cristo, porque tenemos vidas ¿qué? Cambiadas. Y que tengamos el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál sería el sentir de Cristo? A ver. Porque si somos cristianos tenemos que tener el mismo sentir de Cristo. ¿Qué será eso? La palabra sentir es la misma actitud de Cristo. Actitud de Cristo. Cuando hablamos del sentir de Cristo, estamos hablando que debemos tener la actitud de Cristo. Si somos cristianos, debemos tener la misma actitud de ¿quién? Pues de Cristo. Porque ¿quién más? Mire por favor Filipenses capítulo 2, verso 4. Filipenses 2, 4. No mirando, para conocer un poquitico el sentir de Cristo. Filipenses 2, verso 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de ¿qué? De los otros. Muy bien. ¿Eso lo hizo Jesús? Pregunto. ¿Será que Jesús estuvo pensando más en los otros que en él? ¿Será que Jesús estuvo más en función de ayudar y de servir a los otros más en que él fuese ayudado o servido? ¿Será que ese fue el sentir de Cristo? Y la respuesta es sí. Y cuando nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que tener el sentir de Cristo, la actitud de Cristo. Mire lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, y recuerde que le está hablando a una iglesia en Filipos, es Dios hablando a nosotros. Haya pues en vosotros, en nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten que lo que estas palabras nos dicen es que si somos cristianos tenemos que tener el mismo sentir de Cristo. Lo quiero aclarar en la Nueva Traducción Viviente. No se ocupen solo de sus propios intereses. Somos cristianos, sigamos el sentir de Cristo. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en ¿quién? En los demás. Y noten como dice el verso 5 en esta versión: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ok, entonces, si decimos que somos cristianos, ¿qué nos asiste? Tener la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Cristo entonces, de acuerdo a este pasaje? Que no estuvo en función de él, de su bienestar, de su comodidad, de lo suyo, todos en función de mí. No, sino que él estuvo en función de ¿quién? De los demás. Quitó todo egoísmo, quitó todo egocentrismo que nunca lo tuvo y se enfocó en satisfacer las necesidades de los demás. Ese es el sentir de Cristo. Entonces, una de las características que debemos tener nosotros como hombres cristianos es que no podemos volvernos ni seguir siendo egoístas, sino que tenemos que pensar en función de ¿quién? De los demás. Entonces se va hilando todo lo que el Señor nos está enseñando. Ama a Dios por encima de ¿qué? De todas las cosas, y a tu prójimo como a ¿quién? Como a ti mismo. Por eso a esos discípulos en Antioquía los llamaron ¿qué? Cristianos. Porque tenían el mismo sentir, o sea, estaban en función. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué necesitan? ¿Qué hay que vender para socorrer a fulano de tal? En función de los demás, como lo hacía Cristo.
tengo que morir por ellos, aquí estoy. No estoy pensando en mi bienestar. Decíamos la semana anterior, si ustedes recuerdan, caballeros, decía la semana anterior, Jesús podía tomar la decisión, el camino fácil, pero Jesús no tomó el camino fácil, sino que tomó el camino ¿qué? Correcto. Que no estamos para tomar caminos fáciles, sino el camino correcto. Y si eso que vamos a hacer es conforme al sentir de Cristo, es lo correcto. Estamos hasta ahí, mis amados. Filipenses 2:5 en adelante. Vamos a leerlo de corrido, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Ven en Jesús algún tipo de materialismo? ¿Ven en Jesús algún tipo de prosperidad, de que yo quiero más? No, se despojó, se desprendió a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Nunca su proceder fue de egoísmo. Al contrario, escúcheme, el proceder de Jesús fue de mártir. Vino a morir, mártir. Es la conducta de Jesús. Que nuestra actitud, para cerrar hoy, sea una actitud de mártir, de mártir. Morir a nosotros nos cuesta, amados, porque todavía tenemos rezagos del orgullo, porque todavía hay machismo en nosotros, porque todavía queremos que las cosas estén en función de nosotros, porque nosotros estamos buscando nuestro bienestar, que nos amen, que nos quieran, que nos consientan, que nos den, que seamos importantes, que me reconozcan, que me exalten, que me apoyen, que me den la palmadita en el hombro, que me estimulen, que me eleven mi ego, mi yo, que me digan que soy. Y Jesús vino a morir para darnos ejemplo de mártir, para que nosotros muramos a nosotros, para que Cristo pueda vivir en nosotros. Y entonces ahí comenzamos a tener una vida diferente. Si tan solo estos conceptos que estamos viendo hoy, número uno, de vivir hechos, ser cristianos. ¿Cómo somos cristianos? Teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. No pensando en Él, sino morir para vivir. Y que nosotros pensemos en morir a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestros deleites, a nuestra carne, para que verdaderamente Cristo pueda vivir en nosotros. A diario muero, dice la palabra. Yo menguo para que el que crezca. Ahí tenemos. Y si nosotros, con estos pequeños detalles, pinceladas que nos dan esta noche, si lo pudiéramos salir de aquí a aplicar eso, téngalo por seguro que nuestro testimonio, nuestra vida y nuestro nombre de cristianos podría cambiar. Dejemos las palabras y vayamos al campo, vayamos a los hechos, a las evidencias. Dejemos de pensar en función de nosotros y tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Porque en ese sentir se derivan la cantidad de cosas que podrían perjudicarnos. Si no tenemos el sentir de Cristo y seguimos con nuestro sentir, entonces ahí se desligan una cantidad de pecados. De ahí se derivan los pecados. Por ejemplo, el adulterio. ¿Por qué se da el adulterio? ¿Por qué se da el adulterio en los hombres? ¿Por qué? ¿Qué buscamos cuando pretendemos a una persona, a una mujer que no es nuestra esposa? Satisfacernos, nuestro deleite. Es que ella no me complace, en cambio la otra sí. Y entonces estamos actuando de una forma egoísta. Egoísta, porque estoy pensando en mí, en mi bienestar, en mi placer, en la experiencia que yo pueda tener, en mi sensualidad, en mi sexualidad, en mi gozo, en mi goce, en mi deleite. Y entonces estoy pensando de una forma egoísta. Y por pensar en mí, en yo,
entonces voy a perjudicar a otras personas. Porque cuando pecamos, hablando del adulterio, ¿a quién afectamos? Afectamos a nuestros hijos y afectamos sobre todo a nuestra esposa. Porque no tenemos el sentir de Cristo, que es: muero a eso, no estoy buscando lo mío, estoy buscando el bienestar, la paz, la tranquilidad, la armonía, el buen ambiente en la casa, y tengo que sacrificar eso, muero a eso. ¿Por qué se da la amargura? Porque hay personas, porque hay hombres que se la pasan amargados, porque están pensando en ellos, porque no han perdonado, porque no han pedido perdón, porque son orgullosos, y entonces están pensando en ellos y no tienen el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo es: pienso en función del otro, le quito esa carga, le quito esa situación incómoda que vivimos, y entonces me acerco y le pido perdón, me acerco y acepto su perdón, lo libero a él, me libero yo, y no estoy pensando en función de mí. Es que yo no doy mi brazo a torcer, yo porque él fue el que me afectó, ella fue la que me afectó, que sea ella. No, quito todo eso y tengo el sentir de Cristo, que es un sentir de ¿qué? De darme al otro, no pensando en función mía. Y ahí podríamos citar muchos pecados que se dan simplemente porque estoy pensando en mi egoísmo, en mis cosas, en mi bienestar. Y eso no proviene de Dios. Entonces vamos a salir trabajando en nuestro carácter, en ser transformados, ser cambiados para la gloria de Dios. Fuimos llamados a ser embajadores. Embajadores. Salgamos con esto que tenemos pequeño hoy que Dios nos ha dado, salgamos a ser embajadores. ¿Qué es un embajador? El que reconcilia una ciudad con otra, una nación con otra, el que es intermediario, el que es representante. Nosotros salimos a ser representantes de Cristo Jesús. Es el ministerio que nos dio, que es el ministerio de la reconciliación. Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vivir, vamos a llevar ese mensaje, no con palabras, sino con actos, con hechos, para que aquellos que no conocen del Señor se puedan reconciliar con Dios, fruto de que encontró un hombre en el camino que habló con su vida, con sus hechos, y eso lo motivó a querer buscar de Cristo y a ser transformado como ese hombre que somos nosotros. Llegó a esa persona y lo cambió por un testimonio bueno que dimos nosotros. Cuidemos nuestro testimonio, salgamos a cumplir nuestra labor, salgamos a poner el nombre del cristianismo en alto. Comencemos con nosotros mismos, con nuestro círculo de influencia, y de ahí a todo el que se atraviese nuestro camino, que la gente vea que verdaderamente nosotros nos hemos vuelto al Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias en esta noche, vamos a decirle: Padre, gracias por esta palabra. Seguramente que todo esto ocasionará persecución, ocasionará burlas, ocasionará que la gente nos trate de fanáticos, de religiosos y una cantidad de cosas, pero que no nos importan, Señor. Simplemente queremos ir a vivir ese cristianismo, queremos ser verdaderos cristianos en tiempos difíciles, en tiempos finales. Queremos verdaderamente que el nombre de Cristo sea puesto en alto. Queremos ser testimonio, que nosotros seamos testimonio de que verdaderamente nos hemos vuelto al Señor. Si en esta noche los que estamos aquí, los que escuchan el mensaje, saben que no han entregado su vida a Cristo Jesús, si saben que tal vez hemos tenido una religión simplemente, pero que no tenemos una relación que nos transforme, queremos en esta noche abrir nuestro corazón y pedirte, Señor, que nos perdones. Perdónanos por haber puesto en poco tu nombre, Señor. Perdónanos por haber sido mal testimonio de tu nombre, de tu iglesia, Señor. Hoy reconocemos, Dios, que el ser cristiano implica un compromiso muy serio, pero aquí estamos, Señor. Queremos estar dispuestos a comenzar una nueva carrera, a comenzar una nueva vida en ti, Señor Jesucristo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, Señor. Perdónanos si hemos sido egoístas y no nos hemos querido bajar de ese trono donde estamos colocados. Queremos quitarnos de ahí, Señor, para que tú te entrones y que tú comiences a tomar el control de nuestra vida. Queremos ser verdaderos alumnos tuyos, verdaderos discípulos tuyos, Señor. Queremos un día verdaderamente tener ese nombre de verdaderos cristianos, Cristos pequeños. Aquellos en aquella oportunidad se burlaron diciéndoles cristianos porque se parecían tanto a Jesús, y de una forma burlesca les dijeron cristianos. Hoy la gente se burla de nosotros porque decimos que somos cristianos, pero no nos parecemos para nada a Cristo Jesús, Señor. Que esa brecha que está tan grande, Señor,
a partir de nosotros que escuchamos esta enseñanza, la podamos acortar, Dios, y que podamos ser personas de testimonio para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.